Lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. Recibimos acá en nuestra mesa de trabajo a un especialista en materia electoral, Daniel Iboscus. Él es consultor electoral y además presidente de la Cumbre de Comunicación Política. Daniel, bienvenido, qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Gracias Daniel. A ver, hasta el día de hoy se pueden publicar encuestas en el Ecuador, dice la norma. Se pueden publicar hasta 10 días antes del proceso electoral. Hoy es el último día. Los últimos 2 días han sido intensos. Hemos tenido una encuesta de Comunicaliza, Informe Confidencial, Telcodata, Ipsos y Negocios Estrategias. 5 encuestas. De estas 5, 4 lo ponen a Noboa a la cabeza y en una, la de Negocios Estrategias, la ponen a Luisa González a la cabeza. ¿Cómo entender o cómo leer las encuestas? Porque claro, también hay un sesgo, ¿no? Cuando uno publica, por ejemplo, y a mí me ha pasado, la encuesta de Comunicaliza, no, esa encuesta es una mentira, que no sé qué. Uno publica Negocios y Estrategias, donde está a la cabeza Luisa, no, esa encuesta es mentira, que no sé qué. O sea, el típico sesgo, ¿no? Te avalan o te cuestionan dependiendo de si la encuesta es favorable o no a los intereses de la gente que las lee. ¿Cómo debemos tomar las encuestas hoy que es el último día, Daniel Iboscus? Bueno, la verdad que en toda elección, en todo el mundo, cuando cierran las posibilidades de publicar encuestas, vemos la guerra de encuestas tratando de posicionarse ganadores los distintos candidatos. Por ahí había dudas en base a lo que vos planteabas, Fabricio. Creo que desde ayer, cuando publica el propio presidente sus propias encuestas, marca quiénes son o por qué salen esas encuestas, que están tratando de hacer una anticipación de voto útil. ¿Usted le encuentra ahí una explicación a ese post del presidente donde claramente, yo discutía con mi socio en primera plana sobre, yo le decía, hay que publicar porque es el presidente. Mi socio decía, pero es candidato también. Ahí evidentemente hubo una actuación del presidente candidato hablando de las encuestas. ¿Usted encuentra valor a eso? A ver, en primer lugar, es lo que decís vos, ¿es presidente o es candidato o es las dos? Tampoco está muy claro, ¿no? Lo que sí me da la sensación de que hay una necesidad de animar a su tropa y decir que va ganando. Claramente el que va ganando y si tiene diferencia no hace ese tipo de publicaciones, no tiene necesidad de publicar eso. Lo que tiene que esperar es el resultado y ganar la elección a pocos días. Y ahí no es muy arriesgado hacerlo con tanto tiempo de anticipación en un país como en Ecuador, que puede cambiar todo de la noche a la mañana. Sí, yo creo que es arriesgado, sobre todo, y lo veremos el domingo 9 de febrero en la tarde-noche, ¿no? Creo que ahí es donde se va a saber la verdad y cuáles fueron las estrategias y por qué cada uno dijo lo que dijo. A mí me parece, y cuando vemos encuestas, yo te puedo decirte, mira, nosotros estamos convencidos de que es una escena electoral hiperpolarizada, donde más del 80% de los ecuatorianos van a votar por una de las dos opciones principales, donde es muy difícil la aparición de un tercer candidato con fuerza, relevante, que desequilibre el escenario electoral. Nosotros vemos a Luisa González varios puntos arriba de Daniel Noboa, con encuestas que son las que se usan para trabajar y no para publicar. Una cosa son las encuestas publicitarias, otra cosa son las encuestas que a vos te marcan y te rigen una estrategia. Pero además de eso, en el escenario de segunda vuelta, salgamos de los números de votos, ¿no? Y usemos un poco el sentido común y qué datos son importantes a tener en cuenta cuando leemos una encuesta. Y cuando hay segunda vuelta, cuando es una escena polarizada como ha pasado en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos y en escenarios donde hay segunda vuelta. ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta acá en Ecuador? Sí, por supueto. Sí. Porque hay candidatos que dicen que en la primera vuelta, o sea, digamos, y de ambos bandos, ¿no? Que dicen que yo creo que en la primera vuelta Luisa sale la candidata más votada en primera vuelta y que hay escenario de segunda vuelta. Esa es mi percepción y lo que nosotros venimos investigando. Faltan 10 días para la campaña. Muchos se van a escudar en los últimos 10 días cambió, los últimos 10 días había indecisos, etcétera. Pero digo, esa es una postura real y concreta. El segundo tema es, para que analicemos, la sociedad ecuatoriana, primera pregunta de todo dilema electoral, ¿quiere cambio o continuidad? Claramente la continuidad de lo que estamos viviendo hoy, el presente, que representa el presidente Noboa, o quiere un cambio. Acá el tema es que se anticipó quién es el dueño de ese cambio del presente actual. ¿Por qué? Porque la escena polarizada, Luis arriba de los 40 puntos por sobre el voto histórico de primera vuelta del correísmo de las últimas 3 elecciones. Era 32-33%. Le pasó a Andrés Arauz y le pasó a Luisa González en la campaña anterior. E inclusive en la elección del 2017, cuando Moreno obtuvo 39 puntos en votos válidos. Entonces yo, Luisa González tiene una performance que está por sobre, y eso prácticamente coincide en todas las encuestas, las que presenta uno y las que presenta otro, por sobre la performance electoral. Entonces digo,
ese ya se ha venido el cambio. Luisa González es el cambio versus la continuidad de Novoa. Y la gente va a tener que elegir entre dos opciones, que creo que hay una segunda vuelta anticipada el 9 de febrero. Se ha anticipado esa segunda vuelta. Veremos si da, pero hay una segunda vuelta anticipada. Segundo factor que es clave en este momento son los rechazos electorales. ¿Qué es el rechazo electoral? Es, seguro la votaría, podría votarlo o nunca lo votaría. Esto para que nos concentremos en un dato clave pensando en elecciones de segunda vuelta, en este caso segunda vuelta anticipada el 9 de febrero. Bueno, cuando uno mira eso ve que hay, en términos generales de la población, un dilema que plantea por primera vez en muchos años en el Ecuador, pasó lo mismo en Argentina con el kirchnerismo y ahora con Milei, la discusión no es correísmo sí o correísmo no, es Noboa sí o Noboa no. Y en la sociedad ecuatoriana actual, por primera vez después de muchísimos años, hay que tener una lectura diferente, hay un 57% que dice Noboa no. Versus una Luisa González que dice el 44% no. Entonces, ¿cómo se construye un voto en escenas polarizadas con segundas vueltas? No alcanza solamente por quienes te votan a vos. Vos tenés que ver quienes nunca te votarían. Porque eso es lo que te va a marcar tu crecimiento electoral sobre el final, que no es solamente por amor a tu propuesta política, sino porque no quieren que gane el otro. Y ahí sería importante o es importante apelar al voto blando, es decir, aquel que podría, que no está seguro, pero que podría. Es el denominado voto blando. Por supuesto, pero eso ya lo vamos a ver, el voto blando lo vamos a ver ejecutado el 9 de febrero. ¿Cuál es la otra variante que hay que mirar? Ya no alguien que dice, bueno, lo voto, es voto blando, me gusta, sino el que dice, no, yo te voy a votar a vos porque no quiero votar al otro. No porque esté convencido claro, por tus propuestas, digo, pero en este momento llegué al final y tengo dos opciones. Y yo puedo no votarte, puedo votar en blanco o decir, voto al otro para que no ganes. Y ese es otro factor. Cambio continuidad, el nunca te votaría como un aspecto, yo te diría, estructural para analizar. Y sí que estamos en una escena polarizada y como bien decían, tal vez no vista, porque hasta en el 2017 recuerdo que sobre el final hasta la propia Cintia Viteri terminó sacando 14, 15 puntos, ¿no? Entró un tercero arriba de los 10. Hoy esa escena en el Ecuador no está. Y no es posible que pueda estar. No hay posibilidades. Mire, ¿sabes que esto hace un año Fabricio me viene haciendo esta misma pregunta? Va a salir un tercero, sobre el final va a aparecer alguien. Pero ¿por qué no hay posibilidades? Vamos a ejemplos concretos, vamos a la matemática pura, porque esto no es una cuestión subjetiva o una cuestión de lo que le parece a un analista, digamos, ¿no? A un consultor político. Es qué hay disponible en el mercado electoral. En el 2021 vos arrancabas la elección con 30 puntos de Andrés Arauz y un 70% del electorado a repartir. Entonces, claro, te podía parecer un Herbas porque sobre el final el 70% dice, bueno, tomo esta opción, 14%. Pasó en el 2023 con el propio Noboa. Noboa tenía muy poquitos puntos, lo mismo, había el 30% del electorado del correísmo, en este caso de Luisa González, y un 70% a disputar. Hoy hay, desde nuestros cálculos, un 45 Luisa González, 40 Daniel Noboa, y tenés un 15 para disputar. ¿Qué sorpresa puede haber entre 14 candidatos? ¿De dónde? La única manera que pudiera surgir un tercer candidato es que uno de estos dos polos polarizantes se caiga por completo, se desplome. O caiga 20 puntos. Bueno, ahí decís, puede aparecer algo que no lo vemos en la escena electoral, no de los últimos 10 días. Hace un año que viene consolidada la escena polarizante en el Ecuador. ¿Y por qué cree entonces que esta vez tenemos un poco más del 80% dividido solo en dos candidatos y que no pudo resurgir una tercera vía? Bueno, en primer lugar porque es la primera vez también que está compitiendo un presidente. Salvo la reelección de Rafael Correa, en el 2013, es la primera vez que compite un presidente. El correísmo desde el 2013 es la primera vez que tenemos un presidente candidato. Exactamente, y anteriormente no se había podido reelegir ninguno. Entonces digo, por eso tenemos que verlo también. Si nosotros miramos los últimos 60 años, ¿quiénes fueron reelectos en el Ecuador? Correa. Entonces, ahora vamos con un presidente candidato presidente, donde concentra esa masa y este nuevo dilema del Noboa sí, Noboa no, hace además que el correísmo supere su voto histórico. Hoy el correísmo está por sobre, la campaña en la cual está por sobre su voto histórico que viene planteando, obviamente no hablemos de las reelecciones de Rafael Correa, saquemos los 10 años de Rafael Correa, que fue un fenómeno político distinto en el Ecuador y marcado, digamos claramente,
Hoy hay una escena totalmente polarizada, por eso no hay un lugar para tercero. No lo hay hoy y es muy difícil, prácticamente imposible que surja en los últimos 10 días. Es decir, que lo que ocurre con Andrea González, por ejemplo, luego del debate presidencial, era realmente, digamos, o más bien ustedes ya sabían que ella no iba a levantarse demasiado por esto que nos acaba de decir, del proceso electoral hace un año incluso. Debería... Yo creo que Andrea González hizo una buena performance de mostreo en el debate, mucha mejor performance la de Andrea González del debate que vimos ahora que tal vez que el del Noboa de 2023, donde él irrumpe, pero con una diferencia, que el electorado ya está cooptado, no hay votos disponibles. Entonces, ella tiene un crecimiento, porque en ninguna encuesta figuraba arriba del 1%, tiene un crecimiento que va al 4 o 5%, pero eso no es un tercero con fuerza que pase los 14, 15 puntos, digamos, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Yo creo que hay que ver si ella logra mantener esos 5 puntos o sobre el final eso se termina desinflando, ¿no? O si sucede algo estos últimos 10 días que le permita crecer, pero ¿a costa de quién va a crecer Andrea González? Claramente no es a costa de Luisa González, ¿no? Es a costa de un anticorreísmo, es a costa de una extrema derecha, que puede haber, como hay opciones, así se inició Milei en la Argentina, lo de Vox en España, el propio Italia, en Chile, alternativas de extrema derecha que por ahí sobre el final pueda seguir arrimando algún punto más. ¿Qué podría pasar o cómo visualiza usted el último tramo de la campaña? Porque de hoy a una semana exactamente se acaba la campaña y ya sin la posibilidad de que se puedan publicar encuestas. ¿Cómo visualiza Daniel Iboscos el último tramo de la campaña? Yo imagino una campaña de mucho contacto, ¿no? De tratar de exponer las ideas. Creo que ha sido una campaña, al menos, volvemos a lo mismo, cuando uno mira los números y lográs crecer en votos en primera vuelta, cuando lograste exponer propuestas, cuando lograste hacer un contraste, cuando lograste mostrar un equipo, una alternativa. Creo que eso Luisa González ha logrado un avance gigantesco en un año y ha logrado capitalizar esa propuesta de cambio donde, bueno, fue muy compleja, ¿no? Muy complejo el proceso y hoy llega arriba de los 40 puntos. En el Ecuador y en cualquier país del mundo es una performance electoral muy buena para enfrentar esta situación. Ahora, ¿qué me imagino? Esperemos que sea una campaña donde se puedan discutir las propuestas y lo que viene para el Ecuador, ¿no? Que no lo he visto en la campaña electoral. La verdad que he visto mucho más, creo que es uno de los países donde la campaña sucia, los ataques, la judicialización de la política, han sido brutales, donde lo que se busca es exacerbar el odio y destruir al otro antes de decir ¿para qué quiero ser presidente los próximos 4 años? Es raro, esto, digamos, en todas las campañas, en todo el mundo hay campaña de contraste, campaña sucia, ataques, pero es un capítulo de la campaña, ¿no? De tratar de diferenciarte de tu oponente. Acá es un 90% de contraste y por ahí si puedo en algún momento digo alguna propuesta, ¿no? Y eso creo que en algún momento, y lo remarcan los números, la sociedad ecuatoriana está muy descreída de las campañas electorales y sabe, antes de ver un contenido, que es más probable ver algo fake, falso, de ataque, burdo, que poder analizar una propuesta seria. Hoy es una campaña muy pasional. Yo veo una campaña de la última semana totalmente pasional, donde las emociones van a jugar mucho y donde creo que puede existir un voto oculto. Puede existir un voto oculto en la sociedad ecuatoriana, esto lo hemos visto en muchísimas elecciones, el voto oculto hoy más con las encuestas digitales, ¿no? Ese voto oculto que sabe que si vos ponés voto por este, del otro lado saben quién sos, te hacen un traqueo de tus datos, de tus perfiles, que dudan de poner y que tal vez cuando va al cuarto oscuro hay en muchísimas elecciones 4 o 5 puntos que se mueven en ese voto oculto, voto miedo, que no lo puedo decir, voto vergonzante. A ver si después de haberme quejado tanto año va a haber el odio exacerbado tan fuerte en el proceso político ecuatoriano, lo digo y me peleo en la mesa de mi casa, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber un factor que tenemos que ver claramente, pero esa es la escena que nosotros estamos viendo esta campaña electoral. Daniel, gracias por estos aportes, ¿eh? Para Muchas gracias entender la política, muy gentil. A Daniel Iboscos, que ha estado con nosotros, consultor político, presidente además de la Cumbre de Comunicación Política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.